Hay muchos temas en mi corazón que yo quisiera poder exponer aquí, porque son temas de los cuales el Señor me ha estado hablando y que yo sé que Dios ha estado hablando en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y cuando pienso en poder compartirlo, siempre tengo la idea como de poder preparar muy bien y de prepararme y de estudiarlo, y entonces sí poner todas mis ideas en claro y en orden, y entonces compartirlo aquí en la iglesia. Pero no me sale eso, hermanos, y creo que a diferencia de ese plan, más bien lo que va a hacer es muchos años de predicaciones así más o menos, y el Señor va a ir formando estos temas y el Señor va a ir dando. Entonces realmente necesitamos de la gracia de Dios para poder compartirlo y ustedes para poder recibirlo. Y luego, para acabarla de amolar, hermanos, estaba aquí con mi iPad y estaba así como unas migajitas de pan, y lo estaba haciendo así y pasó por el botón de borrar. Entonces se borra todo lo que había escrito. Pero yo creo que el Señor tiene algo que quiere hablarnos en esta hora. Y si salimos en 15 minutos, esperamos a los niños. Y bueno, yo creo que ahí les dejamos tarea, con el favor de Dios. No, hermanos, estaba yo meditando un poquito acerca de Mateo 9. Quiero invitarlos a que vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Y el subtítulo de este pasaje dice: el llamamiento de Mateo. Y yo estaba viendo, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados como discípulos de Cristo Jesús. Y ese es uno de los momentos que nos deja ver cómo es que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Mateo, uno de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 4 evangelistas que de alguna manera, ¿verdad?, lograron transmitir de manera escrita la forma como ellos vivieron esos 3 años del ministerio de Jesús. Y él quiso incluir la manera como él fue llamado. Yo creo que fue algo muy notorio. Todos sabemos que Mateo fue una persona de esta clase entre el pueblo judío, que eran los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que eran personas pues despreciadas por la mayoría del pueblo de Israel. Entonces hay algo muy especial en el llamamiento de Mateo. Me gustaría que lo leyéramos. Dice Mateo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y en este pasaje nos deja ver, primero, hermanos, lo que comentaba, que hemos sido llamados. El hecho de que tú estés aquí es porque Dios te ha llamado. No fue que tú decidiste así toda tu conciencia y que tú tienes la última palabra y la decisión de estar aquí. Pero el cristianismo y el aceptar el reino de Dios es reconocer que hemos sido llamados para formar parte de este reino. Si tú estás aquí en esta hora es porque Dios puso, dice, hay un versículo que dice: Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay mucho que entender y mucho que se podría decir filosofar acerca de esto de la soberanía de Dios en nuestra vida, y compararlo con la voluntad libre que nos dio, ¿verdad? El libre albedrío. Pero entendamos, hermanos, a través de este llamamiento de Mateo, que si tú hoy has decidido seguir a Jesús y eres un cristiano, es porque Él te ha llamado. No es una religión a la que te suscribes, a la que tú consideraste y viste los pros
y los contras, y te diste cuenta que realmente había más beneficio en pertenecer a esta comunidad que estar fuera de ella, sino entender que si tú un día tuviste un encuentro con Cristo Jesús que te tiene hoy caminando en sus caminos, es porque Él ya te estaba buscando y porque Él lanzó un llamado a tu corazón buscándote. Amén. No es que las personas andemos por la vida viendo a ver qué filosofía nos conviene, aunque de alguna manera lo sentimos así y hay muchas personas que están buscando, pero cada persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador es porque Dios los ha llamado y ellos han respondido. Amén. Me recuerda a mí como en muchas historias la aventura encuentra a los personajes, y no es que los personajes estén buscando la aventura, ¿verdad? Por ejemplo, en estos libros de Narnia, también les platicaba la semana pasada, son los niños que mandan debido a la guerra, los mandan con un lugar donde pues no está tan recia la batalla. Ellos vivían en Londres y los mandan al campo donde no está el fuego alemán ahí cayendo sobre los edificios y no corre peligro sus vidas, y esos niños están en una casa de una persona mayor y andan jugando y de repente se topan con este armario por el cual entran a este mundo maravilloso que es Narnia. Y es un poquito entender esto, hermanos, que nosotros no es que andemos buscando esa puerta que nos va a llevar a algo mejor, sino que es algo que te encuentra a ti, y es lo que yo veo en la vida y el llamamiento de Mateo, que en nosotros principalmente está esta respuesta que Mateo pudo decir. Dice que se levantó y le siguió, y que podamos orar por cada persona, familiar, amigo o compañero, que Dios le conceda esta respuesta, que se puedan levantar y seguirles. Y no es fácil, hermanos, porque el llamamiento de Jesús a nuestra vida conlleva dos aspectos: un aspecto de hacer y un aspecto de dejar de hacer, un aspecto de incluir y un aspecto de restar, algo positivo y algo negativo. Tú no puedes seguir a Jesús solamente agregándolo a tu vida como si fuera un ingrediente más en la receta. Dios nos llama a que hay una parte en nuestra vida que tiene que ser cortada y que tiene que dejar. En la vida de Mateo lo vemos bien claro, bien fácil. Él era una persona que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano y que dentro de eso pues muchas prácticas de corrupción y cosas que vemos en la Biblia y en libros de historia acerca de cómo eran estas personas. Bueno, pues Jesús lo llamó a dejar esa mesa, ¿verdad? Y tomar su camino. Y nosotros muchas veces tenemos la idea solamente de agregar, solamente de qué es lo que necesito hacer para mi vida. Hay un hueco en mi corazón, hay un hueco en mi vida, yo creo que necesito hacer algo. Y nos resulta más fácil solamente agregar prácticas, hábitos, ideas, costumbres en nuestra vida que romper con cosas que hay en nuestro corazón. Y muchas veces pensamos que ser cristiano es empezar a hacer cosas, empezar a venir a la iglesia con más regularidad, empezar a diezmar, empezar a ofrendar, empezar a participar de alguna manera, a leer la Biblia, a estudiarla, a orar. Y creemos que nosotros sabemos lo que necesitamos hacer y solamente nos falta ser más serios en nuestro compromiso para ser cristianos. Y no nos ponemos a ver que hay algo que Dios nos pide que también dejemos. Y esto, hermanos, pues es una parte muy importante de nuestro ser. A mí me gusta mucho y desde hace algunos años he estado estudiando y me gusta mucho leer cómo el pastor Tim Keller expone el evangelio y lo pone como algo central en la vida. Es algo que no está ni para un lado ni para el otro, y quiero explicarme acerca de esto, y una manera de verlo es a través de los fariseos, estos personajes que vemos aquí como un contrapeso a lo que Jesús estaba haciendo. Dice, por ejemplo, ahí en el versículo 11, ¿verdad? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y llama la atención porque hay otro pasaje en la Biblia donde dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero aquí Jesús les está hablando en estos términos de justos y pecadores, no porque sea una verdad bíblica o algo que el Señor vea como realidad, sino que Él descendió a la realidad de los fariseos. Y la realidad de los fariseos es que está bien marcado los que son justos y los que son pecadores. Y vemos un ejemplo ahí muy claro, ¿verdad? Que ellos estaban viendo que los publicanos y la gente que eran amigos y conocidos de Mateo, aquellos que accedieron a esa invitación de Mateo de comer con Jesús, que ellos eran el grupo contrario, o sea, que ellos no estaban dentro de este grupo que ellos consideraban justos. Entonces Jesús decide hablarles a los fariseos en términos que ellos puedan entender. Y ahí estaba yo escuchando y veía yo, hermanos, en una prédica el pastor Tim Keller lo habla como la religión, pero yo quisiera que lo viéramos en esta reunión como un fariseísmo. Y hay tres cosas que el fariseísmo hace. Dice, el fariseísmo divide el mundo en dos clases de personas. El fariseísmo nos ayuda a justificarnos a nosotros mismos. Y nos ayuda el fariseísmo a quedar bien frente a la fuerza o la divinidad que está detrás de la vida. Y estos términos así muy como ambiguos es porque realmente esto lo vamos a ver en todos los aspectos de la vida. El fariseísmo muchas veces lo entendemos como esta parte de la religión tradicional, ¿no? Y mucha gente tiene en su imaginación a alguien religioso como alguien que juzga y alguien que está todo el tiempo lanzando juicio contra otras personas y dividiendo al mundo en dos personas, en dos tipos de personas. Para mí, a manera de testimonio, hermanos, contarles que pues muchos años pertenecimos a una organización, se podría llamar denominación, y pues dentro de esta organización había mucho como discurso acerca de lo que está mal en la iglesia y denunciar el rock en la iglesia y muchas prácticas que se estaban viendo a través de nuevos movimientos y nuevas iglesias dentro de los evangélicos, y había una sensación de nosotros estarnos cuidando, guardando, de nosotros estar separados y de la santidad y todo esto. Y después, años después, ¿verdad?, que ya no estábamos ahí, como que para mí era fácil asociar el fariseísmo con todas esas prácticas e ideas y creencias. El fariseísmo así como que es decir, es que yo estoy bien y los de allá están mal. Y a pintar una línea así bien clara y bien dividida entre los que están bien y los que están mal. Y luego, pues imagínense que aparte de esa organización, pues terminaron corriendo a mi papá y de alguna manera a la iglesia por razones que no entendía. Entonces todavía era más fácil yo pensar y asociar el fariseísmo con esta parte de la religiosidad dentro de la iglesia. Y esto está muy, muy sonado por todos lados. Vemos que en el mundo, en las películas, en las series, en memes, por todos lados creo que tenemos una idea muy clara de las personas religiosas, ¿verdad? Y a veces en el internet se usa mucho salud, que las tías y todo y cómo juzgan a las nuevas generaciones y a los chavitos y las nuevas tendencias y las prácticas, y como que ya tenemos muy encerrado así a las personas que son fariseas. Y es muy interesante, no sé cuántos lo ven así, porque conforme lo he ido analizando cada vez más, como que es más claro ver que hoy un grupo muy grande también de personas diciendo, es que yo no soy como esos religiosos que están ahí juzgando a todos. Yo soy de mente abierta, entonces yo estoy con los buenos, y también pintan su raya con los que tienen la mente abierta y con los que son de mente cerrada. Y vemos, hermanos, que el fariseísmo es algo más invasivo de lo que creemos.
El fariseísmo no solamente es una marca registrada de la religión tradicional. El fariseísmo es, en cierta manera, cómo opera el corazón humano. Y eso es una realidad que Jesús estaba denunciando y claramente los fariseos eran personas muy obvias en esto. Ellos se ufanaban y ellos decían, pues es que ellos sí no lo guardaban, de que tenían sus prácticas y tenían todas las cosas que los separaban a ellos de otras personas. Pero la verdad es que todos, hermanos, queremos poder justificarnos a nosotros mismos y utilizamos el fariseísmo para poder hacerlo, ¿verdad? En Twitter se ve cómo las personas hoy también van creando estas narrativas en donde se puede pintar la raya con los buenos y con los malos, y cuando ves noticias acerca de Estados Unidos, ves cómo está bien marcado esta diferencia con la gente que son conservadores y los que son liberales. Y el problema es que el fariseísmo está en los dos lados, pero ninguno de los dos lados lo puede ver en sí mismo, sino que lo ve del otro lado. Y este es lo peligroso del fariseísmo, y es lo que Jesús estaba diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, cuando los fariseos escucharon esto, ellos pudieron captar en parte lo que Jesús estaba diciendo, que Jesús, el reino de Dios y lo que estaba predicando, no era para los que se consideraban limpios, puros, los que pensaban, es que yo sí estoy bien con la corriente, ¿verdad? Y vemos que cómo se necesita el fariseísmo tener como la aprobación de ciertas personas. Es por eso que vemos a muchas celebridades exponiendo temas y hablando de ciertas cosas, y la gente que piensa igual que ellos pues los alaban, y los que piensan en contra de ellos pues es atacarlos. Y el fariseísmo, al fin y al cabo, es simplemente decidir esto, hermanos: es que hay pecados grandes y pecados chicos, porque a pesar de quiera lo que sea, como dijo nuestro hermano Josué, el errar es humano. Entonces todos nos permitimos ciertos pecados, pero yo me considero bueno porque yo no hago los pecados grandes, tengo pecados chiquitos, y esos pecados chiquitos no me quitan nada. Esos pecados chiquitos pues es de todos los cometemos, pero lo importante es que yo no cometo esos pecados grandes, y ahí es donde se pinta la línea. Pero esta línea, hermanos, vemos lo extraño que funciona, porque en la sociedad cambia constantemente, pero el fariseísmo sigue igual. En los años 40 y 50, por ejemplo, y yo escuchaba este ejemplo, en los años 40 y 50, para un político, una persona que ocupaba un puesto oficial, ¿verdad?, un pecado grande o lo que podría quitarle el trabajo es que, por ejemplo, él fuera infiel en su matrimonio, que él adulterara. Pero, por ejemplo, el acoso laboral, hay un político que era conocido por acosar a las secretarias y a las compañeras. Entonces, pues, no era un gran problema, ¿verdad? Ponía un ejemplo de un señor, no recuerdo cómo se llamaba, pero era una persona que era muy despreciada porque era en esta época cuando en Estados Unidos estaban persiguiendo a los comunistas. Entonces él era alguien que así ponía el dedo y se le iba a la policía encima, y nada más porque él decía que era comunista, la policía le empezaba una investigación bien exhaustiva, y este personaje pues era muy despreciado por muchas personas, y querían encontrar la manera de quitarlo, de restarle poder. Y él hacía todas estas acciones así de lo que se conoce ahora como acoso laboral, pero era fiel a su esposa. Entonces a nadie se le ocurrió atacarlo por ahí, ¿verdad? No era algo que lo pudieran poner en evidencia, pero ahora está completamente al revés. Ahora en Twitter, ¿verdad?, nadie se fijará de un político que ha sido adúltero, pero sí podría costarle su candidatura, su puesto, si ha cometido el acoso laboral. ¿Por qué? Porque el pecado grande lo cambiamos y lo movemos para allá y simplemente pintamos la raya en otro lugar. Pero
la esencia del fariseísmo de creer que yo estoy bien porque yo no estoy cometiendo los pecados grandes, aunque tenga mis pecados pequeños, es la misma esencia, porque en realidad lo que se busca es dividir al mundo en dos, ¿verdad? Las personas que sí cometen los pecados grandes y los que no los cometen, y luego justificarnos a nosotros mismos y poder quedar bien frente a Dios, o frente a la fuerza, si no creen en Dios, ¿verdad? Y es muy interesante ver esto, porque en el fariseísmo es lo que Jesús les estaba denunciando, que es que no importa cuál consideres tú que es el pecado grande, el pecado chico, para Dios solamente el mundo se divide en dos tipos de personas, que son los orgullosos y los humildes. Aquellos que deciden aceptar el llamado de Jesús y los que prefieren rechazarlo porque ya se sienten seguros. Y hermanos, una manera como nosotros podemos ver si el fariseísmo está en nuestro corazón, que no lo hemos dejado porque es que yo ya dejé de asistir a esa iglesia donde eran muy fariseos, yo ya dejé de hacer esto y yo ya dejé de hacer otro, pero el fariseísmo puede seguir en nuestro corazón. Y una prueba de ver cómo nosotros tenemos ese fariseísmo dentro en nuestro corazón es cómo reaccionamos frente a las fallas de los demás. ¿Cómo reaccionas tú frente a la gente que tiene esos pecados que puedes llamar grandes, pero que en tu corazón tú dices, bueno, yo no hago eso, pero yo tengo mis errores, pero son de los pequeños, los pecados pequeños? ¿Cómo reaccionamos frente a las personas que te enteras tú que cometen estos pecados que en tu mente son los pecados grandes? ¿Estamos conscientes de la gracia de Dios para todos? ¿O preferimos solamente poder dividir, ¿verdad?, a la sociedad en dos? Los que están allá y nosotros los buenos, los justos o los pecadores. Y otra manera también, hermanos, que podemos darnos cuenta es cómo reaccionas tú a tus propias fallas. ¿Cómo reaccionas tú cuando te fallas a ti mismo en tus estándares? ¿Cómo reaccionas y esas veces que sientes que no puedes acercarte a Dios, no puedes acercarte a los demás, no puedes ni siquiera verte al espejo y sientes esa necesidad de castigarte? Y como era tradición dentro de la iglesia hace siglos, esto de flagelarse a uno. Eso, hermanos, es una señal del fariseísmo en nuestro corazón, porque tenemos nosotros la idea de que nuestro Salvador somos nosotros mismos y nos hemos fallado y hemos fracasado. Como salvadores fracasamos y por eso necesitamos castigarlo. Pero cuando tú permites que Jesús haga su obra en tu corazón, tú te das cuenta de que tus fallas las transfieres al sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, y entender que eso es suficiente. Entender que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. Que no es necesario que tú vivas a tus estándares, estos estándares que te puedes imponer, que te puedes entender, sino que entendamos la gracia de Dios, hermanos. Y por eso, y si alguno está pensando que esto es una carta abierta para pecar y vivir la vida como tú quieres y basándote solamente en lo que te gusta, pues ahí puedes darle una ojeada a lo que Pablo enseña acerca de la gracia. No tiene nada que ver con libertinaje, sino entender, hermanos, que delante de Dios no hay justos y pecadores, no hay enfermos y sanos, solamente hay orgullosos y humildes. Y dice en el Salmo 138, me parece, que Dios mira de lejos al altivo, pero que Él tiene cerca al humilde, y nosotros queremos ser de ese grupo. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a orar y decirle: Señor, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Oh Dios, porque nos enseñas que no es esta religiosidad, Señor, solamente la que encontramos
en una manera de pensar allá afuera, sino que es algo que tú estás lidiando en nuestro propio corazón y que tú quieres librarnos de ello. Porque, Señor, últimamente eso es lo que nos separa de ti. Eso es, Señor, lo que nos mantiene alejados de poder conocerte más, de poder caminar más cerca de ti. Es nuestro propio orgullo. Es esta idea, Señor, de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras buenas prácticas, de cumplir con ciertos estándares, Señor, de no ser como los demás. Cuando en realidad, oh Dios, solamente es tu sacrificio. Es solamente la obra, y por eso, Señor, es que tú viniste a la tierra, que tú te hiciste carne, hombre, caminaste sobre esta tierra para poder redimirnos. Gracias te damos, Señor, porque nos has ofrecido esta salvación tan grande, porque nos has llamado. Y, Señor, muchas personas sabemos que están en ese dilema de decidir qué van a hacer, si como Mateo se van a levantar y seguirte, o si van a seguir caminando como los fariseos en su propia justicia. Señor, ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta. Y ayúdanos, Señor, a ver este mundo caído como lo ves tú, con esos ojos de amor, con esos ojos de paciencia, Señor, como mirabas a aquellos publicanos y pecadores. Nos ponemos en tus manos, Señor. Haz tú la obra en nosotros. Amén.